darles los valores que nosotros estamos entrenándonos también en ello, en la vida, el respeto y la tolerancia. En donde quiera que nos encontremos, estos valores son muy importantes para la formación de nuestra personalidad, el respeto y la tolerancia. Y como ya había indicado, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de razonamiento verbal. Vamos a tratar básicamente un tema que tiene que ver con la estructura del texto. Cuando nosotros leemos algún tipo de obra literaria o un texto no literario, por lo general el autor tiene una intención comunicativa. Tiene una intención que le va a permitir al lector poder codificarlo, poder interpretarlo. Y ese mensaje está bañado, se podría decir, de ideas. Las ideas vienen a ser todo ese conjunto de oraciones, expresiones que se disgregan a través de los textos. Y el día de hoy vamos a trabajar dentro de la temática textual lo que son las ideas. Cómo se estructura una idea, cómo identificar una idea. Y especialmente lo que nosotros conocemos como las ideas principales y las ideas secundarias. A lo largo de los años siempre nos han pedido, ¿no es cierto?, identificar una idea principal, una idea secundaria en los textos. Entonces hoy día vamos nuevamente a retomar, vamos a reforzar ese concepto de idea principal, idea secundaria, para que tú cuando leas obras o leas algún tipo de texto no literario, puedas tú identificarlo sin ningún tipo de problema. Y es que la idea principal y la idea secundaria son los mensajes en realidad del autor. Son mensajes que se interpretan, son interpretados y que contiene en todos los escritos que un autor puede redactar. Estas ideas tienen por objetivo transmitir una información. Vienen a significar cada una de las premisas, de las ideas que sustentan el discurso textual, lo que nosotros leemos. Su uso, obviamente su uso correcto, garantiza que el fin mismo del acto de la escritura, la comunicación y etcétera, se alcance con mayor facilidad. Las ideas, ya sean principales o secundarias, van a facilitar la comprensión textual. Y para poder identificar cierta idea, tenemos que usar cierta metodología para poder subrayar una idea principal. Recuerda que la idea principal y la idea secundaria están muy relacionadas, porque la idea principal no puede vivir sin la secundaria y la secundaria sin la principal. Y ambos contienen mensajes que el autor quiere transmitir. Entonces, vamos a entrar de lleno a especificar cómo es una idea principal y cómo es una idea secundaria. Y como habíamos dicho, a pesar que hay una dependencia de los dos, tienen significados opuestos. La idea principal son ideas que expresan una información básica, ¿ok? En primer lugar, trata de expresar una idea básica para el desarrollo del tema que se trata. La idea principal es una información básica del tema tratado. Y el propósito de la idea principal es descubrir el mensaje. Ese mensaje que todo texto tiene, que encierra, por así decirlo, para ser comprendida. Esa idea principal puede estar ubicada al inicio de un texto o al final de un texto o viceversa o en ambas. Entonces, yo quiero que tú puedas entender que la idea principal es el corazón del texto, es la intención del texto, es el mensaje del texto. Digamos así, encierra todo lo que el texto quiere transmitirnos, porque cuando nosotros hallamos la idea principal, vamos a comprender qué es lo que el autor quiso decir en su texto. Para eso, vamos a un ejemplo. Aquí tenemos un pequeño texto, es un párrafo en realidad, que es un párrafo cuya temática es de biología, y vamos a captarlo a través de una lectura. Dice lo siguiente: las cinesias son una forma de comportamiento locomotor en el que no existe orientación de los ejes del cuerpo en relación con el origen del estímulo. Los estímulos que requieren tales respuestas generalmente no pueden guiar directamente al animal hacia su origen del mismo modo que puede hacerlo un rayo de luz. La humedad, la presión y la luz difusa son ejemplos de tales estímulos. Hay dos tipos de cinesias: la ortocinesia y la sinocinesia. Ahora, para poder analizar la idea principal de este texto, tenemos que ver que este es un párrafo, ¿no es cierto? Es un párrafo de contenido biológico, es un tema, un conocimiento de biología. Ahora, nosotros nos damos cuenta que a lo largo de estas líneas, de este párrafo, hay ciertas palabras que se están repitiendo, ¿no es cierto? Y una de esas palabras es la palabra cinesias. Ahora, obviamente,
una estrategia de poder analizar una idea principal es entender cuál es la palabra que se está repitiendo constantemente en el texto. Y aquí vemos la palabra cinesia. La palabra cinesia se repite a lo largo de este párrafo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí te puedes orientar con la idea principal. Ahora, las ideas principales por lo general se definen, se anuncian. Y si tú te das cuenta, al inicio de este texto dice, las cinesias son, ahí está el verbo, las cinesias son, va a anunciar, las cinesias son una forma de comportamiento locomotor en el que no existe orientación de los ejes del cuerpo en relación con el origen del estímulo. Ahora, este es un anuncio de lo que es una cinesia. Y luego dice, los estímulos que requieren, entonces va a detallar lo que dice el concepto. Entonces podemos decir que el inicio de este párrafo está la idea principal. Entonces, una estrategia, no olvides, es identificar la idea principal viendo por dónde, qué palabra se repite, cuál es el enfoque que el autor está reiterando constantemente en sus ideas. Ahora, cuando nos referimos a la idea secundaria, en realidad la idea secundaria va a depender mucho de lo que diga la idea principal. Estas ideas expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar, ejemplificar una idea principal. Estas ideas nacen de la idea principal y no pueden ir solas, depende de ella. Entonces el propósito de una idea secundaria es amplificar, detallar un poco más lo que la idea principal quiere decir. En el caso de la cinesia, recuerda, entonces una idea secundaria va a decir más sobre ese aspecto de la cinesia. Vamos con un ejemplo. Hablando de las cinesias. Vamos a leer nuevamente. Dice, las cinesias son una forma de comportamiento locomotor en el que no existe orientación de los ejes del cuerpo en relación con el origen del estímulo. Un ejemplo de cinesia puede verse en el comportamiento del ciempiés Porceio escaber, pequeño animal que vive bajo las piedras, tablas y hojarascas de las zonas húmedas. Pierde el agua de su cuerpo muy rápidamente ya que permanece en un medio húmedo, o ya que permanecerá en un medio húmedo. Entonces, nos damos cuenta aquí que la idea principal o la intención del autor es hablar de las cinesias como una forma de comportamiento. Y lo que está resaltado de amarillo, en realidad es una explicación, en este caso es un ejemplo. Mira lo que dice, un ejemplo de cinesias, entonces va a ampliar el concepto de lo que son unas cinesias. Entonces, una vez más vemos aquí que la idea secundaria va a explicar un poquito más lo que la idea principal quiere transmitir. Chicos, ¿qué te parece si es que vamos con unas actividades? Cuanto más aprendamos, cuanto más leamos algunos textos, nos van a ayudar a nosotros a poder identificar ideas principales. En los siguientes textos vas a resaltar la idea principal de amarillo y la idea secundaria de blanco. Obviamente le he puesto esos colores para el asunto aquí del PPT, pero tú en tu material está de rojo y azul, ¿ok? Vamos a analizar los siguientes mensajes comunicativos. Dice el primer texto. Es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos o piltrafas humanas por ellas causados. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercadería. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Debemos acabar con la drogadicción antes de que sea muy tarde para nuestro pueblo. Ahora, otro consejo para poder analizar un texto es leerlo más de una vez. Cuando tú lees más de una vez un texto, tú puedes un poquito ya familiarizarte con el texto. Una vez más dice así, es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos o piltrafas humanas por ellas causados. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercadería. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Debemos acabar con la drogadicción antes de que sea muy tarde para nuestro pueblo. Ahora, si te das cuenta, una de las palabras que se repite es la palabra drogas o drogadicción, ¿no es cierto? Entonces el autor quiere darte a conocer a ti y a mí lo que quiere decir de las drogas. ¿Y qué es lo que quiere decir la droga o qué quiere advertirnos de las drogas? Entonces recuerda, un anuncio dice,
Es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas. Y si te das cuenta en la parte final dice, debemos acabar con la drogadicción. Entonces debemos también desterrar con la drogadicción. Entonces está repitiendo la misma idea al inicio y al final. Ahí están las ideas principales. La idea principal del texto es desterrar la drogadicción. Ahora, lo que está de blanco se supone que es una idea secundaria porque dice, sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos. Está tratando de explicar ahora acerca de la consecuencia de desterrar las drogas. Mira, si no hay drogadicción, esto va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Disminuye los muertos. Entonces así nosotros estamos captando que la idea secundaria está tratando de amplificar un poco más el aspecto de nuestra idea principal, que en este caso son las drogas. Vamos con otro texto, un poco más corto. Dice así: el conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Para lograr tener un mejor manejo de la lingüística de un idioma, hay que necesariamente sentarse a estudiar los distintos aspectos que conforman dicho idioma. ¿Ok? Dice, el conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Para lograr tener un mejor manejo de la lingüística de un idioma, hay que necesariamente sentarse a estudiar los distintos aspectos que conforman dicho idioma. Entonces, una de las cosas que ya habíamos dicho es de que cuando una palabra se repite, por ahí está la idea del autor. Y la palabra que se repite aquí es la palabra lingüística, gramática, lenguaje, que son sinónimos, ¿no es cierto? Idioma. Por lo tanto, por ahí está la idea principal. Ahora, si nos presentan un párrafo de esta naturaleza, un párrafo corto, mucho más se puede identificar la idea principal. Entonces, la idea principal está al inicio cuando dice: el conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. El conocimiento de la gramática nos comunica. Ahora dice, para lograr tener un mejor manejo de esa lingüística, de esa gramática, entonces está explicando, ¿ok? Entonces dice, para lograr tener un mejor manejo, significa que va a explicar por qué la gramática del lenguaje se debe manejar correctamente en la forma escrita. Entonces, aquí podemos ver también que en un pequeño párrafo una idea principal está encerrando de cierta manera todo el tema que el autor quiere decir. Entonces hemos visto esta mañana la importancia que tienen nuestras ideas, ¿no es cierto? En la vida nosotros también transmitimos ideas. Y nunca olvides esto, cuando tú quieres transmitir un mensaje o una comunicación al receptor, a tu amigo, a tu familia, donde quiera que estés, siempre ten en cuenta la intención, el propósito de tu idea. ¿Qué quieres dar a conocer con tu idea? Porque cuando tú quieres dar a entender con tu idea, la otra persona te va a entender mucho mejor y así se va a desarrollar una mejor comunicación para todos. A continuación te voy a dejar algunas actividades de extensión para que lo desarrolles ahí en casa.